Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En instantes, el primer reportaje a Cristina Fernández de Kirchner, de que dejó la presidencia de la Nación acá en C5N. Vamos a hablar con la expresidenta de la Nación, con la presidenta mandato cumplido, Cristina Fernández de Kirchner, que dice que se cansó de recibir agravios, que va a empezar a contestar cada cosa que le digan, cada acusación que reciba, que se va a manifestar sobre cada tema político que ocurre en el país, sobre cada cosa que haga el gobierno de Mauricio Macri, va a opinar. A partir de hoy es una bisagra en la vida política de la presidenta Cristina Fernández desde que dejó la Rosada. De ahora en más, lo normal va a ser esto. Lo normal es que Cristina Fernández empiece a contestar cada una de las cosas que le dicen, que Cristina Fernández incluso conteste reportajes sobre lo que está haciendo Mauricio Macri, sobre su futuro, sobre las causas, sobre la persecución mediática. En instantes vamos a hablar con Cristina Fernández de Kirchner, con la presidenta, mandato cumplido. Pero primero, a ver, lo que Macri, los medios y la justicia quieren tapar con el acoso a Cristina, lo que Macri, los medios y la justicia quieren tapar con el acoso a Cristina, es que en estos 6 meses se generaron más pobres que en los primeros 6 meses de 2002, que fueron el resultado de la crisis de 2001 donde cayó de la Rúa. Te repito, en 6 meses Mauricio Macri generó millones de pobres, más millones que los que se generaron en el primer semestre de 2002, después del default, después del corralito, ¿sí? Después que los bancos se quedaron con tu guita, después de la mega devaluación. Pero en ese momento tenía que ver con eso. En ese momento tenía que ver con un país endeudado, con un país quebrado, con el sistema financiero quebrado. Estos pobres los generó Macri de la nada. Vamos a ver, ¿qué decía Macri? ¿Pobreza cero, Mariano? Míralo. Una Argentina con pobreza cero. Pobreza cero en la Argentina. Tenemos un eje central que es una Argentina con pobreza cero, porque hay más de 13 millones de argentinos que no la están pasando bien. Tenemos que terminar con la pobreza, con la exclusión y la desigualdad. El principal compromiso de nuestro futuro gobierno, que es una Argentina con pobreza cero, que es algo que realmente nos tiene que comprometer a todos a trabajar unidos. Lograr una Argentina y una Santiago con pobreza cero. Muchísima gente viendo economía política. Cuando te demos la cifra de cuántos pobres generó Mauricio Macri en un semestre, van a decir que no es cierto. Pero recordá que fuimos nosotros. Además, bueno, va a estar Agustín Salvia, el director de la UCA, así que no sé quién lo va a refutar, ya que es la Biblia de los medios de comunicación. Agustín Salvia va a estar diciéndote cuántos pobres hay. Pero primero veamos, cuando fuimos los primeros en decir que ya había generado 1 millón al poco tiempo. ¿Y qué pasó después? Miralo. En 50 días, Mauricio Macri ya generó 1 millón de nuevos pobres. El fuerte aumento del precio de los alimentos, sin una suba salarial que lo compense, fue la principal razón de la disparada del nivel de pobreza. Los despidos de empleados públicos, los despidos de empleados privados, la apertura de las importaciones, el freno de todo tipo de obra pública y un incipiente miedo de los consumidores a gastar. Al final de 2016, ¿sí?, con los aumentos de precios que hubo y con los aumentos de salarios que se están pactando, el total de nuevos pobres va a llegar a 2 millones. En instantes, el primer reportaje de Cristina Fernández. En ese momento, 7 de febrero, nosotros te dijimos, ya hay 1 millón de pobres. Nos dijeron de todo al otro día, que inventábamos, qué barbaridad. Al poco tiempo, la Universidad Católica Argentina, que se ha convertido, por la polémica del INDEC de antes y de ahora, por los dudosos datos que da, en el lugar a donde todos miran cuántos pobres hay, ¿sí? Mirá lo que dijo la UCA. Nada, al otro día, lo tenemos en una placa. Nosotros dijimos 1 millón y la UCA salió y dijo, hay 1.400.000 pobres. La UCA dijo, días después de que nosotros acá dijimos, hay 1 millón de pobres y nos dijeron de todo, la UCA dijo, hay 1.400.000 pobres, pero esto fue en febrero. ¿Y qué pasó después? ¿Por qué se siguieron generando pobres? Te voy a dar la cifra en
minutos. ¿Por qué? Bueno, porque la inflación, según Orlando Ferreres, mírala, ya fue del 32,3%. Ya fue del 32,3%. Un récord para el tiempo que va de gobierno. Esta es la causa de semejante fábrica de pobres. Con devaluación, con retenciones, con tarifazos, llegaron al 32,3%. Ahora, pensá, ¿cuánto le dieron de aumento a los jubilados? Digo, para que veas que hasta vos mismo podrías sacar una cuenta. Compará este 32,3% con el 16% que le dieron a los jubilados. Y por primera vez, desde que se estatizó el régimen previsional, los jubilados tuvieron un aumento que fue la mitad que la inflación. O comparalo con los aumentos que cobraron los asalariados hasta ahora, porque cuando te dan un aumento, te lo dan en partes. Hasta ahora, según Clarín, esta es la de jubilado, no, pero con una de jubilado está bien, pongamos los asalariados. Hasta ahora, este es el aumento que tuvieron los asalariados hasta ahora, 15,8%. ¿Por qué? Porque como vos sabés, los aumentos te lo dan en cuotas. Un poco ahora, un poco dentro de 4 meses, otro poco a fin de año. Esto, menos de 16% le dieron a los asalariados, contra el 32,3%. Pero además estuvieron los despidos. Te estamos mostrando para llegar a cuántos pobres hay. ¿Cuántos pobres generó Macri? 167.000 despidos. Entonces tenés pérdida de poder adquisitivo, entonces tenés despidos, entonces tenés jubilados que ganan menos que antes. Y por eso, y por muchas otras razones, porque cierran comercios todo el tiempo, te vamos a mostrar un informe de cuántos comercios cerraron solo en Rosario, porque el plomero está en su casa y no lo llama a nadie, porque cierra el bazar, porque cierra la ferretería, porque cierra la fábrica de la esquina, y todos esos puestos no aparecen acá porque son tipos cuentapropistas o que tienen 2 empleados en negro. Por todas esas razones, llegamos a... Mira, te vamos a dar datos de CEPA, datos de Gino Germani, vas a escuchar a Agustín Salvia. Vamos a empezar con el primer dato. Según CEPA, ¿cuánto había antes? ¿Cuánto había el año pasado? ¿Cuál era el porcentaje de pobres del año pasado? ¿Y cuál es ahora? Vamos a entrarle ya al tema porque tenemos que hacerle el reportaje a Cristina Fernández de Kirchner. En 2015, según la fuente CEPA, había 24,4% de pobres en Argentina. En 2016 ya hay, y esto es a fin de mayo, sin el mes de junio, esto es a fin de mayo, 6 meses, diciembre y 5 meses de este año, 34%. La suba de pobreza fue del 9,6%. Y ahora te vamos a dar la primera de las cifras. Esto debería ser la tapa de los diarios, además de lo que va a decir Cristina dentro de un rato, que va a salir con la tapona de punta. Pero esto debería ser la tapa de los diarios. Seguramente no lo va a ser. Nunca en la historia argentina, en 6 meses, se generaron una cantidad de pobres como cuando trasladás este 9,6% a la cantidad de pobres. Quiero que pongas, Mariano, según CEPA, y es una de las fuentes, nada más. En 2015 había 9,5 millones de pobres en Argentina. En 2016, para CEPA, al 31 de mayo, hace un mes, había 14 millones de pobres. Hay 4,5 millones de pobres nuevos, y esto es lo que te dijimos que venía a hacer Mauricio Macri, esto es lo que te avisé durante la campaña, esto es lo que te avisé cuando volvimos de vacaciones en enero, que venía a despedir gente, que venía a bajar el salario real, que venía a transferir recursos de los trabajadores a los ricos. Bueno, esto es lo que está logrando y todavía no terminó. Y todavía no terminó. Esto es lo que está logrando, ¿sí? Hablamos con un especialista, es un trabajo, una investigación de Darío Gaño esta, de CEPA. ¿Cómo es su nombre, Mariano? Hernán Lecher y Eva Sacco. Escuchá cómo explican ellos por qué está ocurriendo esto y cómo llegamos a estos datos. Escuchalo. En la medición que nosotros hicimos de pobreza, lo que nos da es que en diciembre teníamos aproximadamente 24,4% y eso en abril se convirtió en un 33,8%.
es decir, hubo un salto bien significativo. Una familia que por ahí el impacto en su presupuesto de los alimentos era del 20%, tal vez pasa a ser del 30, 35, 40%. Claro. Entonces justamente lo que se ve, nosotros lo estamos viendo, es un aumento importante de la vulnerabilidad. O sea, gente que antes no estaba cerca de ser pobre y ahora está vulnerable, puede en cualquier momento caer. Lo que nosotros vemos justamente para ese segundo semestre es que hemos caído en una recesión que no da la impresión que fuéramos a salir de ella, por lo tanto es difícil en ese contexto que la pobreza vaya a tener una evolución distinta a la que venía teniendo, aunque con una inclinación claramente menor. Esta es la discusión que hay que dar en la Argentina. La cantidad de pobres que ya generó Mauricio Macri, la justicia social, no es una discusión sobre si unos son chorros o otros son decentes, y menos poniendo del lado de los decentes a Mauricio Macri y a Héctor Manieto. No es una discusión sobre moral pública. Lo que estamos discutiendo es justicia social. Lo que estamos discutiendo es cómo se distribuye el ingreso en Argentina. Y cuando vos concentrás la riqueza en unos pocos, entonces todos los otros se vuelven pobres. Nos dijeron que venían a cambiar para estar mejor. Viven bien, pero van a estar mejor. Después nos dijeron que iban a sincerar. Ahora nos dicen, en instantes, Cristina Fernández de Kirchner, que en realidad no nos merecíamos esto. Lo están diciendo, míralo. Le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. Lamentablemente vivimos una fiesta y que estos procesos, el ordenamiento tiene un costo y tiene un impacto. Vos podés decir, no, ¿por qué 400? La realidad es que veníamos de cero de todo. La sociedad argentina, en los últimos 50 o 60 años, ha elegido caminos fáciles, aunque no fueran sostenibles. Se compró soluciones fáciles para sus problemas. Cuando uno sale del populismo, cuando uno sale de un gobierno que no se sostiene desde la producción, desde la generación de riqueza, sino que se sostiene a partir de la emisión de billete sin sustento real en la economía, ¿no?, de la producción, del país, del crecimiento, lo que pasa es que obviamente salir de eso duele, porque es como en la vida personal salir de una mentira. Venimos de años en los que el Estado ha mentido sistemáticamente, confundiendo a todos y borrando la línea entre la realidad y la fantasía. Dicen que era una fantasía era que fueras clase media. Ahora que sos pobre es una realidad. Lo que vinieron a hacer es transferir recursos, ¿sí? No sacaron los subsidios, es mentira. Subieron las tarifas. El Estado sigue gastando lo mismo, te lo mostró Darío Gaño el otro día. Es mentira. Te sacaron la plata de los bolsillos a vos y se la dieron a Shell y a las energéticas. Te sacaron la plata de los bolsillos a vos y se la dieron a los dueños de los grandes campos. Te sacaron la plata de los bolsillos a vos y se la dieron a las mineras. Mirá, ahora te voy a mostrar datos del Instituto Gino Germani, el instituto de sociología más prestigioso de Latinoamérica. Son gente, investigadores del CONICET, que pertenecen a la Facultad de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. La gente más prestigiosa del país te da esta cifra en porcentaje para la pobreza. Ellos dicen que en 2015 había un 22% de pobres en Argentina. En 2016 hay un 35,5%. Mirá esto, por favor. Mirá esto. Subió un 13,5%. Es decir, si esto sigue así, se va a duplicar. Ya subió más del 60% la pobreza, 13,5%, de 22 a 35. Esto no fue magia. Esto ni siquiera fue como en 2001. Años de endeudamiento, décadas de endeudamiento, un sistema financiero destruido. No. Te entregaron un país desendeudado, con el desempleo del 5,5%, con el sistema financiero sólido. Y están haciendo esto. Mirá cuántos pobres, y ahora poneme la cantidad, Mauricio Macri, dice el Instituto Gino Germani. El Instituto Gino Germani dice que había 11 millones de pobres en 2015 y que en 2016 hay 16 millones de pobres. 5 millones de pobres nuevos para el Instituto Gino Germani.
Esto es lo que pasó en la Argentina. Esto es lo que te tapan los diarios con acusaciones todo el tiempo, tratando de que mires para atrás, tratando de que pienses que la culpa la tiene otro, para no pensar que lamentablemente elegimos a un presidente que vino a hundir a la clase media en la pobreza. ¿Sabés cuántos habían salido de la pobreza en que había en 2001? Cayeron 5 millones de personas. Se tardó casi 8 años en sacarlo. Mauricio Macri los volvió a poner en la pobreza en 6 meses. Nunca en la historia moderna argentina había ocurrido semejante catástrofe, y me mido para no calificar. Escuchemos a Agustín Salvia, al director de la Universidad Católica Argentina, explicar por qué está pasando esto. Ponelo. A una importante cantidad de trabajadores en situación precaria, no solo asalariados, también no asalariados, pequeños comerciantes, vendedores ambulantes, pequeños talleres de actividades o artesanos. Bueno, todo este segmento no tiene ni protección gremial, ni paritaria, ni legislativa en el marco de las leyes laborales o comerciales, ni tampoco tiene protecciones extraordinarias basadas en los programas sociales. Nosotros calculamos que esta población es alrededor de 5 millones de personas, 2 millones y medio de hogares, 3 millones y medio de trabajadores. Esta población ha sido la que fundamentalmente ha sido golpeada, ¿no? La que le está resultando mucho más difícil transitar la tormenta y que ha sido desplazada hacia la pobreza. ¿Lo escucharon a Salvia decir que desplazaron a 5 millones hacia la pobreza? Este señor, hay muchos tan prestigiosos como él, pero ha sido elegido desde hace 4 o 5 años por La Nación, por Clarín, por el gobierno de Cambiemos, para contar los pobres en Argentina. ¿Sí? Bueno, este señor te acaba de decir, van a salir los números pronto, pero te lo acaba de adelantar, que hay 5 millones de pobres nuevos en la Argentina. Se acabó el verso de que veníamos a cambiar la vida para mejor. Nadie va hacia la pobreza cero generando 5 millones de nuevos pobres. No es cierto. Se acabó el verso, se acabó el mito. Están tratando de distraerte, que mires para otro lado, echándole la culpa al pasado. Esto no es una discusión sobre moral pública. Esto es una discusión sobre qué proyecto de país querés. Si querés un proyecto donde todos tengan laburo y ganen una cantidad necesaria como para vivir, o querés un proyecto como ya tuvimos en los 90, como ya tuvimos en la última dictadura militar, en donde vos concentrás la riqueza en unos pocos y el resto se hunde en la pobreza. Tenemos una segunda parte de Agustín Salvia en un reportaje que le hizo Darío Gaño en esta excelente investigación de Darío Gaño que te adelanta cuánto subió la pobreza en estos 6 meses. Escuchalo a Salvia. Este segmento no solo se ve afectado por el shock inflacionario que tuvo lugar, sino también se ve afectado por la caída del nivel de actividad, que no logre compensar la pérdida del poder, digamos, de los ingresos, en términos del valor real de los ingresos o el poder adquisitivo de los ingresos, con una mayor cantidad de trabajo. Es decir, ve reducido el poder adquisitivo de su ingreso al mismo tiempo que ve reducido el nivel de actividad. Y al mismo tiempo que ve aumentado no solo el precio de los bienes y servicios que consumen, sino fundamentalmente el de las tarifas públicas. Hacia estos segmentos no ha habido políticas de asistencia, de protección, vinculadas a las tarifas sociales, ni tampoco ha habido políticas de atención o protección en materia de empleo. Este segundo semestre difícilmente sea tan malo como el primero, lo cual puede dar respiro para muchos, pero para este sector no solo debería dar respiro, debería darle mecanismos de subsistencia o de sobrevivencia más activos, es decir, debería estar atenta a la política económica y social a visualizar qué está pasando con este particular segmento de la sociedad que está sufriendo mucho este tipo de políticas de ajuste. Agustín Salvia, el director de la UCA, el que hace este tipo de cuentas desde hace años, el que nos dice cuántos pobres hay en Argentina desde hace años, con un alto nivel de exigencia, es cierto,
Dice que se crearon 5 millones de pobres. Dice que tiene que ver mucho con la informalidad, con los comercios que cerraron, con las personas que suelen hacer changas y que viven mucho del otro, que tiene laburo y gana bien. Dice que no hay políticas activas para atender a esas personas que más necesitan y que han caído en este lugar. Agustín Salvia le puso el sello a esta investigación de Darío Gaño. En Argentina hay como mínimo 4,5 millones de nuevos pobres. Salvia dice 5 millones. El Germane dice 5 millones. CEPA dice 4,5 millones de nuevos pobres en 6 meses. Y tratan de echar la culpa para atrás. Es decir, todos esos 13 años que vivíamos bien, según parece, ahora en 6 meses estaba todo mal. Mira, ahora vamos a hablar con Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández decidió, después de toda esta catarata de acusaciones, empezar a contestar.